Buenos días a todos. Gracias, Fanny. Para nosotros, desde el Centro de Conciliación y Arbitraje de esta Cámara de Comercio e Industria de Cortés, es un honor estar con ustedes en este día, en este webinar, el cual tiene un carácter informativo. La intención nuestra es, en primer lugar, transmitir a ustedes cuáles son los servicios que presta el centro, cuáles son esos efectos que pueden tener las resoluciones que emanan del centro, y específicamente qué ventajas ofrece el centro para la resolución de conflictos. Y por otro lado, también hemos querido abordar de una forma más ligera lo que es lo relativo a los contratos, para poder también dar algunos aspectos muy puntuales a tener en cuenta en la redacción y los efectos lógicos que produce un contrato. En esta ocasión vamos a iniciar con la intervención de la abogada Ariela Ayala, quien queda en uso de la palabra. Muchas gracias, abogado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy les estaré platicando un poco acerca de los contratos y de la cláusula arbitral. Es importante que tomemos en cuenta que a diario las personas realizamos actos de comercio o transacciones meramente civiles, desde ir a una pulpería a comprar confites, algo así de simple, hasta una obra de construcción para nuestra casa de vivienda. Realizamos pues esas transacciones que permiten el flujo comercial y el intercambio de bienes. Algunas transacciones son muy sencillas, como cuando vamos al supermercado o a una tienda a comprar ropa, que no requieren de mayor complejidad. Pero hay transacciones que sí requieren de mayor cuidado, previsión y de un convenio o contrato por escrito que establezca las características, condiciones y especificaciones que queremos del negocio jurídico. Ya sea que vayamos a vender o comprar un producto o cosa que sea costoso y que cause una disminución o aumento en nuestro patrimonio, o que vayamos a necesitar a largo plazo, es decir, que es necesario tener el cuidado debido y analizar si requiere de un contrato por escrito en el que establezcamos todas nuestras condiciones y especificaciones para ese tipo de contrato. Por ejemplo, si yo compro una lavadora nueva, ¿qué me asegura a mí que el producto va a funcionar y que va a tener una vida útil a largo plazo? Puede que no sea suficiente únicamente una factura, aunque bien se puede interpretar como un contrato, pero más bien debemos prever ese tipo de riesgos a futuro. En este ejemplo, es una garantía del producto, pues que prevé precisamente eso. O si, por ejemplo, en nuestra empresa contratamos con proveedores, si el valor de la factura es muy elevado, pues es necesario tener también pactado por escrito a qué se están obligando y qué sucede en caso de incumplimiento. Y así, pues, existen muchísimos tipos de transacciones que tendrán sus propias características y especificaciones dependiendo de cuál se trate. Ahora bien, el contrato es una herramienta indispensable para el intercambio de bienes entre las personas. Podemos comenzar definiendo qué es un contrato. Bueno, el artículo 1539 del Código Civil lo define como una convención o acto en virtud del cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer una cosa. Una de las palabras clave de esta definición es obligan. Las personas se obligan unas con otras a cumplir algo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el contrato es una de las fuentes que generan obligaciones y es por tal razón que pues genera ese vínculo jurídico del cual es exigible su cumplimiento. Es decir, no está a nuestro libre albedrío, una vez firmado un contrato que sea válido y que exista, pues decir, ya no quiero cumplir con mi parte o con una de las obligaciones establecidas en él. Las personas que firman los contratos se llaman también las partes o contratantes y pueden ser ya sea personas naturales o jurídicas. Los contratos deben reunir ciertos requisitos esenciales para que puedan tan siquiera existir. Esto es muy importante. Y estos son el consentimiento, el objeto y la causa. En primer lugar, debe haber consentimiento de las partes. El consentimiento es esa exteriorización o declaración de la voluntad entre una o más personas, entre dos o más personas que aceptan derechos y obligaciones que pueden dar lugar a un contrato. ¿Y cómo se manifiesta o exterioriza el consentimiento? Pues por una parte haciendo la oferta y por la otra aceptando la misma.
Claro, no puede haber consentimiento si fue producto de violencia o intimidación, por ejemplo, o tampoco cuando hay dolo grave, que es cuando por medio de palabras insidiosas o engaño oculto son utilizados para causar un daño a la otra parte. En segundo lugar, tenemos el objeto. El objeto de los contratos se puede definir como todo aquello sobre lo que recae un contrato. El Código Civil establece que pueden ser objeto de los contratos todas las cosas que estén dentro del comercio de los hombres. En otras palabras, el objeto del contrato es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, porque recordemos que también hay obligaciones en las que nos impide hacer algo. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de vivienda, el objeto es la casa o el apartamento en que va a habitar el arrendatario. Y en tercer lugar, tenemos la causa del contrato. Bueno, la causa del contrato se puede definir como la razón o el fin inmediato que han tenido en mira las partes para celebrar ese contrato. Es decir, cuál es el propósito que tiene cada una de las partes para celebrar ese contrato y el por qué. Así, en el mismo ejemplo de un contrato de arrendamiento de vivienda, la causa para el arrendatario es que se le entregue el bien para vivir en él y para el arrendador la causa pues es recibir el pago de ese arrendamiento. Ahora vamos a ver algunas clasificaciones de los contratos. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Es unilateral cuando el que se obliga solo es una de las partes, mientras que la otra no contrae ninguna obligación. Un ejemplo que podemos citar son los contratos de préstamo, ya que una vez que se entrega el dinero prestado, solo produce obligaciones para el deudor. Y es bilateral cuando ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, una de las partes se obliga a entregar una cosa a cambio del pago por esa cosa que hace la otra parte. El contrato puede ser también gratuito u oneroso. ¿Cuándo es gratuito? Pues cuando únicamente se beneficia una de las partes, como por ejemplo en un contrato de donación. En este caso se beneficia únicamente el que acepta y recibe la donación, que se llama el donatario. Y es oneroso cuando ambas partes obtienen un beneficio económico, crean obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Aquí podemos ver tradicionalmente la compraventa, ¿verdad? Recibimos un bien, una cosa a cambio del pago de ese bien, cosa. El contrato también puede ser principal o accesorio. El contrato es principal cuando no necesita de otro contrato para existir. Y el contrato es accesorio, digamos, la excepción a la regla. También son los llamados de garantía y son aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación o contrato principal, como por ejemplo aquel que requiere el pago de una fianza. El contrato es solemne. ¿Cuándo es solemne un contrato? Bueno, cuando éste está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de ley usualmente, como por ejemplo en el contrato de una compraventa de un bien inmueble, este debe hacerse en escritura pública ante notario para que esté perfeccionado. Muy bien, pasando al siguiente tema, les quiero compartir algunos tips o consejos en cuanto a cómo mejorar tus contratos en tu negocio o empresa. Y esto se puede dar desde empresas muy pequeñas, desde microempresarios o emprendedores que van comenzando, hasta pues empresas con bastante volumen de producción, de ventas, porque siempre en la transacción, en el intercambio de un bien o servicio, pues esto genera obligaciones y puede que no sea de mucho valor económico, como puede ser transacciones de cientos de miles de lempiras, de millones, pero siempre es necesario pues saber cómo mejorar tus contratos al hacer estos negocios. En primer lugar, es importante tener buena comunicación con la parte con la que estamos contratando, desde la etapa de negociación hasta que se consume el contrato. ¿Por qué? Porque entenderse bien con la otra parte es crucial. Muchas veces, pues los problemas, las controversias surgen precisamente porque hubo una mala comunicación con la otra parte. También debemos evaluar periódicamente tus contratos. Puede que necesites cambiarlos y agregar o modificar algunas cláusulas en el futuro.
Deben leer y entender bien el contenido del contrato previo a su firma. Muchos contratos incluyen palabras técnicas, por lo que necesitan definirlos en el mismo contrato. Muchos hemos visto que hay contratos en los que antes de comenzar, incluso con las cláusulas, pues incluyen considerandos o incluyen definición de términos, pues porque lo que se intenta hacer es que el contrato sea fácil de entender, o al menos que se entienda bien y lo más claro posible. Valora tus riesgos. Puede ser que el valor monetario o precio pactado, como dijimos, sea bastante alto, por lo que se debe prestar atención a todos los riesgos asumidos. Entre más compleja sea una transacción, hay que prever los detalles y condiciones del contrato. Y pues también es muy importante actualizarse y estar al día con los ordenamientos jurídicos, todas las normas, decretos, leyes que se publiquen en el país y que puedan estar relacionados con tu actividad o rubro económico al que perteneces. Siempre es bueno consultar con instituciones o profesionales del derecho para que puedan orientarte en cuanto a los procedimientos y normativas que se deben observar. Muchas veces, pues como sabremos, una obra de construcción, por ejemplo, requiere de distintos permisos municipales, catastrales, etcétera, por lo que siempre necesitas estar pues estar al día y estar bien guiado y orientado en cuanto a esos procedimientos que hay que seguir. También es, por otro lado, muy importante la estructura y redacción de un contrato, porque eso determina si va a ser claro, si se va a entender bien al leerlo y si es puntual en sus condiciones. Un contrato mal redactado puede dar lugar a la confusión, pueden surgir conflictos porque no se pudo establecer bien cuál era la intención de las partes o porque no entendían muy bien el contenido del mismo. Es por ello que usualmente los contratos pues se redactan tienen una estructura, ¿verdad? Entonces, esta estructura no necesariamente tiene que ir en el orden que a continuación les mostraré, pero sí es bueno que tenga un orden y pues una cronología para que se entienda mejor. Se puede comenzar poniéndole un nombre al contrato, por ejemplo, contrato de arrendamiento, contrato de promesa de compraventa, contrato de prestación de servicios de mantenimiento, entre otros, el nombre del contrato. Luego puede seguir el preámbulo. El preámbulo, pues, es muy importante porque aquí se identifican las partes, ¿verdad? Se identifican con su nombre completo, sus generales de ley, si es mayor de edad, estado civil, profesión u oficio, a qué se dedica, nacionalidad, número de identificación personal. También se pueden agregar designación futura de las partes, como por ejemplo, la persona tal que está contratando también podrá ser en adelante llamada el contratante, el vendedor, la vendedora, etcétera. Y pues este preámbulo puede finalizar con una pequeña frase que le dé introducción al resto del contrato, que se puede leer de la siguiente manera. Teniendo ambas partes la facultad para celebrar el presente contrato, libre y espontáneamente expresan que han convenido en celebrar, como al efecto así lo hacen, el presente contrato de, y ahí ponemos el contrato y el nombre que se le va a dar, que se regirá por las cláusulas que a continuación se estipulan. Bueno, esto da lugar al resto del contrato, da lugar a las cláusulas del contrato, solo para definir qué son las cláusulas, son los términos o condiciones que van en un contrato. En la primera cláusula se puede comenzar estableciendo el objeto del contrato. En la segunda cláusula podemos agregar la finalidad del contrato. Recordemos la causa. ¿Cuál es el propósito por el cual se está celebrando ese contrato? En tercero, la duración del contrato o el plazo en el cual cada una de las partes debe cumplir con sus obligaciones. Puede ser que sea a largo plazo, puede ser un contrato por servicios profesionales que vaya a durar 1 año, 2 años. Es necesario siempre poner la duración del contrato. Luego tenemos las obligaciones de las partes en la cláusula cuarta. ¿Qué debe cumplir cada una de las partes? Pues es preciso y siempre es importante recordar que entre más claridad tenga un contrato, entre más expresemos cuáles son las obligaciones y dejemos claro a qué se están obligando cada una de las partes, pues así se prevé mejor en el futuro cómo se va también a solucionar en caso de que haya una controversia y con la previsión es que se evitan ciertos riesgos que pueden dar a problemas.
En la quinta se podría poner el precio y la forma de pago. Esto es indispensable. ¿Va a ser al contado? ¿Se va a hacer mediante transferencia bancaria? ¿Es uno o serán varios pagos? Y pues otra cláusula puede ser las causas que ponen fin al contrato, causas de resolución, desde la mera voluntad de las partes hasta establecer que por incumplimiento de 2 meses que no se hizo el pago del contrato, ¿verdad? Se puede dar esa causa de resolución. Y en la sexta vemos la resolución de conflictos. Las cláusulas anteriores sirven solamente como ejemplo, no son limitativas y hay muchas más cláusulas o condiciones que se pueden agregar a los contratos y que pueden variar dependiendo del tipo de contrato que se está celebrando. Recordemos que nosotros tenemos la liberalidad, la libertad de contratar dentro del marco legal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos agregar todas las especificaciones que consideremos importantes en el contrato, siempre creando un equilibrio, un balance para con la otra parte. Y por último, el contrato puede terminar, y de hecho debe terminar con las partes manifestando que están de acuerdo con todo lo estipulado en el contrato y por lo que leen, ratifican y firman se agrega el lugar y fecha en que se está firmando el contrato, los nombres y las firmas. Y es la cláusula de resolución de conflictos que nos lleva a hablar un poco acerca de la cláusula arbitral. ¿Qué es la cláusula arbitral? Pues la cláusula arbitral o pacto arbitral, acuerdo arbitral, es el acuerdo mediante el cual las partes agregan en su contrato para resolver sus controversias mediante el arbitraje en lugar de recurrir a la jurisdicción ordinaria, esto es decir, a un juez, recurrir a los juzgados ordinarios. Las cláusulas arbitrales usualmente van incorporadas en los contratos. En el derecho privado, las partes pueden establecer que se recurra a la vía arbitral por medio de esta cláusula. Esto le permite a las partes decidir acerca de algunos aspectos, como por ejemplo la designación de árbitros o jueces privados que van a conocer el pleito. También permite la posibilidad de fijar el tipo de arbitraje que se va a llevar a cabo, como por ejemplo si va a ser en derecho o va a ser técnico. También puede establecer la duración del proceso arbitral, así como se puede renunciar a interponer recurso contra el laudo que ponga fin al proceso. En conclusión, se puede decir que el efecto de la cláusula arbitral pues es renunciar a los tribunales de justicia y someter sus controversias pues a otra institución llamada Centros de Conciliación y Arbitraje para poder resolver sus controversias o conflictos derivados de sus contratos. A continuación les comparto un ejemplo de una cláusula arbitral y de lo que puede incluir. En este ejemplo, las partes decidieron someter sus diferencias ante este Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, controversia o reclamación resultantes de la ejecución del presente contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán mediante arbitraje administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de él o los árbitros de acuerdo con su reglamento. Igualmente, los firmantes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. Podemos, pues concentrándonos en esta cláusula arbitral, aquí vemos que las partes designaron el centro, se debe designar a qué centro se van a someter, no designaron la cantidad de árbitros. En ese caso, es de acuerdo al reglamento el que va a cubrir este tipo de detalles. Y es una cláusula básica, pero cumple con todos los requisitos, digamos, por decirlo así, básicos que debe contener una cláusula arbitral. Bueno, con esto termina mi participación y para exponerles un poquito más acerca de este Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, continúa con ustedes el abogado Luis Malgic. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, abogada Ariela. Y bueno, iremos indicando oportunamente a la persona que nos asiste ahí con el tema de cambio de diapositivas. Solo antes de entrar al tema que en esta ocasión me toca exponer, recogiendo un poco el tema que abordaba la abogada Ariela,
muchas veces se comete el error de dar una determinada titulación a un contrato. Decía un profesor de que los contratos no son lo que dicen son, sino lo que en verdad se encuentra establecido en sus cláusulas. Y bueno, ¿esto cómo se explica? Muchas veces se comete el error de dar un determinado nombre a un contrato, pero la esencia del contrato como tal se concluye a partir de las cláusulas establecidas por las partes y es donde constan efectivamente lo que son los derechos y obligaciones. A partir de ahí, pues ya el Código Civil regula una serie de contratos, al igual que el Código de Comercio, y por ahí encontramos lo que son los contratos típicos, que son los contratos que están taxativamente regulados en una normativa jurídica, y los contratos atípicos, que son aquellos que no tienen una regulación expresa, pero que no significa que son ilegales, sino que simplemente no están regulados y muchas veces son las partes las que van creando su naturaleza. Muy bien, bueno, el objetivo principal de este webinar es transmitir con ustedes cuál es el objetivo, para qué existe el Centro de Conciliación y Arbitraje, y pues contarles un poco más a ustedes sobre nuestros servicios, sobre el tipo de procesos que acá se llevan y de qué manera yo puedo someter determinados conflictos para que puedan ser conocidos por los servicios que el centro presta a través de sus distintos árbitros y conciliadores. Entonces ahí en esta presentación hacemos la pregunta: ¿cómo nace el centro? Bueno, todo eso nace a partir de lo que es el decreto 161 del año 2000, que regula la denominada Ley de Conciliación y Arbitraje. Este artículo faculta a las cámaras de comercio, entre otros, pero bueno, en este caso nos interesa la Cámara de Comercio, para que puedan fundar y organizar centros de arbitraje. Estos centros de arbitraje también pueden ser centros de conciliación, así que por ahí se autoriza para que se puedan establecer estos centros de justicia, digamos, y que se puedan ofrecer estos métodos para la resolución de conflictos. Entonces, vemos que es bastante reciente en nuestro país. Aproximadamente esto se publica en el año 2021 y ahí podemos ir concluyendo que este centro tiene aproximadamente 20 años de existir, en la cual a lo largo de este tiempo ha venido administrando una serie de procesos. Vamos a pasar a la siguiente. Dentro de la administración del centro vimos lo que es la creación, pero bueno, ¿de qué manera se administran los procesos que acá llegan, las distintas solicitudes, las distintas demandas? Bueno, a partir de esta facultad que se otorga a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés organiza hace aproximadamente 20 años el Centro de Conciliación y Arbitraje, y por sus abreviaturas, CCA es, digamos, una entidad que forma parte de Cámara de Comercio e Industria de Cortés, pero que posee una naturaleza totalmente distinta al resto de departamentos que ya existen dentro de esta entidad de derecho público, como lo define la ley. Y bueno, acá los procesos se administran básicamente a partir del reglamento que tiene el CCA. Es de señalar que cada centro de arbitraje tiene su propio reglamento. Uno es el de esta Cámara. Si acudimos a un arbitraje internacional, ellos tienen su propio reglamento. Entonces, cada centro va estableciendo el reglamento que tenga bien para la administración de los distintos procesos. Asimismo, es de aplicación en todo lo que es la tramitación de estos procesos, la Ley de Conciliación y Arbitraje, y de manera supletoria, en eso que no se indique en el reglamento o en la ley antes mencionada, bueno, en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil ya establece en el artículo 22 que este código se aplica de manera supletoria a otros procesos cuando no haya una mención en concreto. Vamos a la siguiente. Antes de pasar a hablar un poco de los tipos de procesos que tenemos, es importante hablar un poco de la organización del Centro de Conciliación y Arbitraje y qué funciones ocupa cada quien en todos los servicios que prestamos. En primer lugar, y en la cúspide, podemos mencionar existe una comisión de conciliación y arbitraje que, de acuerdo al reglamento, está integrada por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes.
Estas son personas que llevan a cabo esta función de forma ad honorem y básicamente ellos tienen funciones de establecer las políticas del centro. Ellos se aseguran que los servicios que presta el centro sean de forma eficiente. Ellos tienen la facultad de admitir personas a ocupar la lista de conciliadores y árbitros, así como sacar de esta lista por causas específicas a personas que, pues, por ejemplo, no cumplan con las obligaciones o el código de ética legalmente establecido. Asimismo, tiene esta facultad, esta comisión, de la mano con el siguiente sujeto, que es el director, poder establecer toda la línea de acción que se busca en relación a eficientar el centro. Luego de la comisión está el director o directora. De acuerdo al reglamento, el director tiene la gerencia y la administración del centro. Es la cara del centro, es quien mantiene las relaciones institucionales con otros centros a nivel nacional e internacional, pero de forma específica, bueno, el director tiene diversas tareas, como por ejemplo, cuando ingresa una demanda por arbitraje o una solicitud de conciliación, el director es quien verifica si estos escritos cumplen los requisitos que establece el reglamento. El director, por otro lado, es quien revisa cuando viene un abogado, una abogada u otra persona a querer integrar la lista de conciliadores o árbitros. El director es quien verifica si esta persona cumple los requisitos ya establecidos para poder ocupar estos listados. Y los pasa a la comisión, quien finalmente determina si lo admite o no. En cambio, si el director considera que esta persona de entrada no cumple los requisitos, pues tiene la facultad de rechazarlo. El director es quien lleva un proceso de arbitraje hasta antes que se instale el tribunal arbitral. Es de señalar que los árbitros no son, llamémosle abogados, que están de planta en el centro, sino que son llamados para integrar en casos concretos. Entonces, hasta el momento, a partir de su admisión hasta la instalación de ese tribunal, el director es quien lleva la conducción de ese proceso, al igual en las solicitudes de conciliación hasta antes se nombre al conciliador. Y por otro lado, tenemos también la figura del subdirector o subdirectora, que este cargo está establecido para trabajar de la mano con el director. El subdirector cubre al director ante las ausencias temporales o accidentales de estas. El subdirector también lleva a cabo aquellas tareas que de forma específica le delega el director, o incluso la dirección ejecutiva establece el reglamento de este centro. Actualmente en el centro tenemos estas dos figuras del director y el subdirector, son quienes nos encargamos de toda la administración de los procesos, hasta antes, repito, que instalamos el tribunal arbitral o que en el caso de las conciliaciones pues ya se constituye el conciliador. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿y nosotros qué tipo de procesos llevamos acá? Bueno, existen lo que son los métodos alternos a la solución de conflictos. Estos se llaman alternos porque constituyen otra vía, constituyen otra herramienta distinta a lo que es acudir a la justicia ordinaria, al proceso judicial, que ya todos, siendo abogados o no, conocemos. Y si comparamos estos métodos alternos con la justicia ordinaria, hay dos características bien marcadas que presentan estos métodos. Número uno, que son de carácter voluntario, y número dos, que son de carácter expedito. Entonces, eso es lo que nos va marcando un poco la pauta de los resultados que también acá se pueden obtener. Vamos a la siguiente. La primera característica, voluntariedad. Cuando nosotros hablamos de materias de derecho privado, llamemos derecho civil, derecho mercantil, rige algo que se llama autonomía de la voluntad. Esto es algo también que rige al momento de usted celebrar un contrato. Las partes tienen la atribución de establecer cualquier clase de cláusula en los contratos, siempre y cuando esta cláusula no sea contraria a la moral, al orden público o al sistema jurídico establecido. A partir de ahí usted puede establecer la cláusula que tenga bien, siempre y cuando no sea contrario a esos tres. Entonces, a partir de este principio de autonomía de voluntad, esto marca lo que es la comparecencia
para estos métodos o utilizar estos métodos alternos a la solución de conflictos. La primera característica es que estos métodos son absolutamente voluntarios. En esta materia de derecho privado, las partes son las que son dueñas de la controversia y tienen este margen de determinar si se someten o no. Esto sucede tanto a nivel de una conciliación y sucede igualmente a nivel de un arbitraje. Esto es algo que nos diferencia con lo que es la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria usted lo demanda, forzosamente debe de comparecer, contestar, porque de lo contrario usted cae en rebeldía. Entonces, a partir de acá, esta es una característica muy fundamental de estos métodos, su carácter de voluntario. Y previo a la existencia de un conflicto, son quienes las partes deciden de qué manera van a resolver este conflicto a través de las formas que antes mencionaba la abogada, por ejemplo, en lo que es una cláusula arbitral. Pasamos a la siguiente característica. Expeditos. Número uno, esta es una de las grandes bondades de estos métodos. Si nosotros comparamos estos métodos, la conciliación o arbitraje, estos métodos resuelven los conflictos de una forma muchísimo más rápida que ir a la justicia ordinaria. En la última lámina nosotros vamos a entrar un poco más a detalle de esto, pero esto es la primera característica de lo que lo diferencia y es uno de los puntos a favor de estos métodos alternos. Las partes a partir de acá, desde su contrato, tienen la facultad de decidir cuánto tiempo va a durar el proceso. Usted como parte, cuando establece un contrato y se quieren someter al arbitraje, ustedes pueden establecer un plazo máximo para la resolución de ese proceso arbitral. Pero en caso de que no exista, de que no haya esa mención de cuánto va a durar el proceso, ya el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje ya suple esta omisión y establece el reglamento de este centro que en el caso del arbitraje va a durar máximo 5 meses a partir de que se instale el tribunal arbitral. Entonces, como podemos ver, es sumamente rápido, siempre y cuando lo comparamos con lo que es acudir ante un proceso judicial, la justicia ordinaria. Entonces, a partir de ahí, podemos encontrar conflictos que se resuelven en días, semanas, meses y siempre muchísimo más rápido que acudir a la justicia ordinaria. Pasamos a la siguiente. También esto, el origen a partir de ahí, ya habíamos hablado, ¿no? Cómo nace este centro, pero todo eso tiene también un génesis de carácter constitucional. El artículo 110 de la Constitución de la República ya establece que ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada de resolver sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento, dice, que en este caso es el arbitraje. Entonces podemos ver todo este marco jurídico que ya viene regulando este método alterno, específicamente el arbitraje de la resolución de conflictos. Hablábamos derecho constitucional, artículo 110, luego nace una ley de conciliación y arbitraje y luego a partir de ahí es que se otorga esta facultad a los centros para crear lo que conocemos como los centros de conciliación y arbitraje. Pasamos a la siguiente. Ahí un poco más de lo que es la ley de conciliación y arbitraje, tiene un poco más de 20 años de haberse establecido. Podemos ver que fue publicada en el año 2001. Entonces, bueno, entre lo que se creó, se organizó este centro, estamos hablando de que aproximadamente han transcurrido 20 años. Y muy importante, se establece que el arbitraje puede ser resuelto en derecho, en equidad o técnico. Esto a partir de esa cláusula arbitral que hablaba la abogada en el tema anterior, en el contrato ya se puede establecer si el conflicto se va a resolver de acuerdo a lo que establece una determinada norma jurídica. Por ejemplo, si hablamos de un arrendamiento, bueno, Código Civil. En equidad, que se apega un poco más a la justicia, a dar a cada quien lo que corresponda. Y técnico, bueno, esto va a depender de los elementos que estén en juego en esa relación contractual. Normalmente lo que conocemos en todos los registros de este centro, en su mayoría, son
arbitrajes en derecho, o sea que los árbitros fallan o resuelven el conflicto a partir de lo que establece una norma jurídica. Pasamos a la siguiente. Y básicamente administramos dos clases de procesos que ya mencionamos, y aquí vamos hablando, bueno, esto, ¿qué fuerza jurídica tiene todo esto? En primer lugar tenemos la conciliación. No olvidemos lo que antes decíamos, es de carácter voluntario. Entonces, a través de este método de la conciliación, dos o más personas comparecen ante un tercero calificado, al cual se le llama conciliador. Este conciliador, bueno, tiene que estar muy enterado de lo que es el conflicto para que le permita tener una participación activa en la conciliación. El conciliador, dice la ley, que puede proponer fórmulas de arreglo, o sea, le puede a las partes indicar posibles soluciones al conflicto, pero el conciliador no resuelve el conflicto, solo sirve para facilitar el diálogo y proponer posibles soluciones. Finalmente, a través de este método de la conciliación son las partes las que logran el acuerdo de carácter voluntario, no se puede imponer. ¿Y cuál es como la mayor virtud o lo que más podemos destacar de esto? Bueno, de que la ley de conciliación y arbitraje establece en el artículo 4 que el acuerdo al cual lleguen las partes en la conciliación dice que tiene fuerza ejecutiva en los mismos términos que tendría una sentencia judicial firme. O sea, el acuerdo conciliatorio, cuando ya se encuentra aprobado, tiene el mismo nivel de lo que sería una sentencia dictada a través de un proceso judicial, y significa que en caso de no cumplimiento por parte de la persona obligada, el afectado puede acudir a través de los mecanismos que ya establece el Código Procesal Civil para poder ejecutar ese acuerdo. O sea, no es lo mismo tener un conflicto y estar ante la necesidad de que nos resuelvan el conflicto, de ver a quién le asiste el derecho, a quién le corresponde la obligación, estar en esa incertidumbre, a que ya tengamos un documento que el conflicto ya esté resuelto y lo que requeramos es ejecutarlo, o sea, hacer material el derecho que se concede en ese documento. Pasamos a la siguiente. El arbitraje se presenta un poco diferente a la conciliación y más asimilado en cuanto a la forma en que se resuelve el conflicto a lo que sería el proceso judicial. Entonces, a través de esto, no olvidemos nunca el carácter de voluntario, las partes en un convenio arbitral previamente han establecido que en caso de conflicto de esta relación contractual, las partes se someten al método de resolución denominado arbitraje. Y bueno, a través de esto hay una persona llamada árbitro o un grupo de personas que sería un tribunal arbitral, quienes van a dictar una decisión que es el equivalente a una sentencia judicial. Lo único que acá se llama laudo arbitral, o como menciona también otro código, sentencia arbitral, pero viene a ser, lo que cambia es la terminología porque la naturaleza es lo mismo. ¿Qué cosas puedo llevar al arbitraje? Bueno, por regla general se puede llevar al arbitraje todo aquello que sea susceptible de transacción, donde las partes tengan libre disposición de sus bienes, pero ya la ley de conciliación y arbitraje de forma expresa dice qué cosas no pueden ir al arbitraje. A manera de ejemplo, una causa criminal no podemos traer al arbitraje. El estado civil de las personas no puede venir a arbitraje. Los alimentos futuros no pueden venir a arbitraje. Y bueno, esto es porque todos estos tres que acabo de mencionar son materias de derecho público, donde el Estado ejerce un mayor control porque genera un impacto social mucho mayor. Entonces, recordemos que hablábamos de todo lo referente al ámbito del derecho privado. Y ahí al final hacemos la pregunta, ¿y cómo se accede al arbitraje? Eso ya lo regula la ley de conciliación y arbitraje, y no olvidemos el carácter voluntario.
Se requiere que exista un consentimiento escrito de las partes para comparecer al arbitraje. Normalmente este consentimiento se puede materializar o bien en una cláusula contractual, como se exponía anteriormente. Puede que lo hagamos en un acuerdo posterior al contrato, o sea que esté en un documento separado. Pero también se puede dar a través de lo que sería como una sumisión tácita en derecho. Esto es básicamente que usted comparezca ante el centro, presente la demanda a través del proceso de arbitraje y comparezca la parte demandada a contestar esa demanda sin alegar de que este centro carece de competencia para conocer este asunto. En este segundo supuesto hay mucho más riesgo porque puede comparecer la parte diciendo no es mi voluntad someterse al arbitraje, yo quiero ir a la justicia ordinaria. Entonces por ahí lo seguro es prever esta situación desde el inicio y que quede establecida o bien, repito, una cláusula contractual o como parte de un documento posterior. Lo importante saber acá es que esa decisión que se genere en este arbitraje o laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio y tal cual lo es el acuerdo de conciliación, el laudo arbitral una vez firme, una vez que ya no quepa recurso contra él, ese laudo es susceptible de ejecución, de hacer material lo que en el laudo o sentencia arbitral se establece. Pasamos al siguiente. Ok, aquí en estas dos últimas láminas queremos establecer como algunas similitudes entre el arbitraje y el proceso judicial, algunas diferencias. Para la siguiente voy a cerrar con algunas ventajas que tiene el proceso arbitral versus el proceso judicial. ¿Qué similitudes tiene? Bueno, ambos, tanto si vamos a un proceso judicial como arbitral, son adversariales, o sea, aquí rige lo que es la contradicción. Normalmente tenemos una parte demandante con una postura, una parte demandante con otra. Ellos tienen la oportunidad de aportar sus argumentos, sus medios de prueba, y finalmente hay alguien que dicta lo que a cada quien le corresponde, llámese juez, llámese árbitro. Entonces, esta es una similitud. La segunda, que tanto el laudo arbitral, que es ese nombre que se da a la resolución que se genera de acá, como la sentencia judicial, tienen el mismo peso jurídico, tienen la misma validez jurídica y de hecho son ejecutadas a través del mismo proceso, porque estamos hablando ante documentos igualitarios en ese sentido. Y bueno, tercer similitud para acudir a este proceso judicial, como el proceso de arbitraje, ambas partes tienen que aportar sus medios de prueba para que a partir de las alegaciones y los medios de prueba, o bien el juez o bien el árbitro resuelve el conflicto dictando la resolución que corresponda. Entonces, identificamos estas tres similitudes. Tres diferencias. Número uno, el juez es designado por el Estado. Poder judicial, usted como parte cuando accede al proceso judicial, usted no tiene ninguna decisión del juez que va a conocer su proceso. Por ejemplo, aquí en esta ciudad de San Pedro Sula, existen los juzgados especializados y las causas se asignan a través de un orden aleatorio. Entonces le tocó al juez que le tocó su conflicto. En cambio, en el arbitraje, esta en cierta parte puede ser una ventaja porque las partes tienen, desde la cláusula arbitral, pueden disponer que el proceso sea conocido por tres árbitros. Uno va a ser designado por la parte demandante, otro por la otra parte y el tercero por la comisión del centro. ¿Y esto qué ventaja representa? Bueno, porque hay ciertas materias que suelen ser complejas y la verdad a mí me gustaría tener un árbitro no que me ayude, sino porque el árbitro acá no es que va a ayudar a quien le designe, sino que yo busco a alguien que tenga una especialización en cierta materia. Digamos, el conflicto versa sobre asuntos de competencia desleal, el conflicto versa acerca de algún contrato mercantil, versa sobre cuestiones de marca, de patentes. Y bueno, puede que sobre estas materias no necesariamente yo encuentre en Latinoamérica, no suele ser común, no solo Honduras, sino que en Latinoamérica, no se suelen encontrar, no estoy diciendo que no existen, sino que no se suelen encontrar jueces
especialistas en esas materias en concreto. Entonces, puede que dentro del listado de árbitros sí existan profesionales que han desarrollado su carrera en esta materia. Entonces, yo tengo mayores garantías en cuanto al conocimiento para que se dicte una resolución más técnica, más apegada a derecho. Entonces, repito, el hecho que yo designo al árbitro no es que él me va a ayudar, sino que yo busco elegir a la persona idónea. Entonces, esta es una primera diferencia. Número dos, esto sí el árbitro está limitado porque el árbitro solo está habilitado para conocer del proceso de arbitraje como tal y dictar la resolución tal cual a quien corresponda, pero el árbitro no tiene facultades cautelares ni ejecutivas que sí tiene el juez. O sea, el árbitro no puede decretar un embargo, el árbitro no puede decretar una prohibición de celebrar acto y contrato, el árbitro no puede conocer de un proceso de ejecución, de una subasta, pero sí el árbitro conoce de llamarse del proceso en donde se va a decidir la controversia para posteriormente, si hay necesidad de ejecutar, pues ya se va al Poder Judicial, pero ya vamos con un documento llamado título y voy directamente no a que me otorguen el derecho, sino que me lo hagan valer conforme lo establece el título. Y por último, es con respecto al pago de tarifas para la administración del proceso. El proceso arbitral, no solo en Honduras, sino que a nivel internacional, si usted se va a un arbitraje internacional, cuando usted comparece al centro, las partes tienen que pagar unas tarifas para la administración del proceso de conciliación y arbitraje. En nuestra página web, ahí donde regula el CCA, el Centro de Conciliación y Arbitraje, ahí está expuesto el reglamento, ahí está expuesto el listado de árbitros y conciliadores, y ahí se indica cuáles son las tarifas que este centro aplica para la administración de los procesos. De estas tarifas, el 50% suele ser para la administración del proceso por parte del centro y el 50% para pago de honorarios de los árbitros y conciliadores. Esto no sucede en el Poder Judicial. Normalmente en el Poder Judicial usted le paga al profesional del derecho que lo va a representar, pero no le tiene que pagar nada al Estado porque administra el proceso judicial. Usted podrá pensar preliminarmente, bueno, pero entonces me sale mejor ir al juzgado porque allá no tengo que pagar por la administración del proceso. Necesariamente no, porque muchas veces hay conflictos y en la siguiente lámina lo vamos a abordar de una forma más detallada. Hay conflictos que tienen una trascendencia económica bastante importante. ¿Y qué pasa? Acá, si bien es cierto, se paga una tarifa de administración, pero usted tiene un proceso expedito. Usted va a tener una resolución sumamente rápida y es una resolución que está bien limitado la forma de recurrirla. Incluso usted como partes en el contrato pueden prever que la decisión final, el auto, no sea susceptible de recurso y así sería. Entonces, en 6 meses aproximadamente usted ya tendría un título ejecutivo. En cambio, en el proceso judicial, si usted se va a un proceso ordinario, si bien es cierto, no va a pagar tarifas de administración del proceso, pero va a tener que esperar unos 4 o 5 años a que se resuelva ese conflicto, porque va a tener que someterse a la primera instancia, va a tener que someterse a la segunda instancia, llámese apelación, y en ciertos procesos en concreto incluso cabe la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia, que ahí no se va a tardar menos de 1 año y medio, 2 años. Entonces, muchas veces el factor tiempo se traduce en dinero. Entonces, es un tema de valorar en cada caso en concreto. Y con eso, pues pasamos a la siguiente lámina, donde nosotros identificamos 4 diferencias si comparamos el proceso arbitral versus el proceso judicial. Número 1. Acá, en un centro de conciliación y arbitraje, el proceso arbitral es confidencial para las partes. O sea, ese proceso solo lo van a conocer los empleados del centro y las partes propiamente dichas y sus profesionales del derecho. Entonces, muchas veces yo estoy en un conflicto de una trascendencia económica o que estamos hablando cuestiones de propiedad intelectual o algo por el estilo, que yo no quiero que la información de este proceso ande por ahí rebotando, que sea de conocimiento público. Entonces, por ahí, para mí es
una ventaja el hecho que el conflicto es confidencial para nosotros como parte. No hay acceso para el público, para estudiantes que desean venir a ver la causa o para otros profesionales que quieran consultar ese proceso. El proceso es confidencial. En cambio, si usted se va al Poder Judicial, ahí es lo contrario, el proceso es público. La regla general es que el proceso judicial es público, así que toda persona que muestre un interés legítimo, dice el código, en acceder al proceso lo puede hacer. Si usted es estudiante y quiere, bueno, no sé, en la clase están viendo un proceso abreviado y usted quiere ver un proceso abreviado como objeto de estudio, puede que su proceso se lo presten al estudiante para que lo estudie. U otro profesional del derecho dice que probablemente le van a dar poder en una causa, llega a verlo y se le da acceso al proceso. Es público el proceso en la vía judicial, salvo que las actuaciones ya estén declaradas confidenciales o reservadas, que al menos en mi experiencia, como se decía en introducción, antes de estar acá, me desempeñé en el sector justicia. Yo no conocía, al menos en la justicia civil, ningún proceso que había sido declarado reservado solo para las partes. Entonces, sí está ahí, pero eso es algo muy raro que suceda. Entonces, esa es como la primera ventaja a nuestro criterio. Número 2, que el proceso arbitral es flexible versus el proceso judicial, que es un proceso rígido. ¿Qué significa eso? Que usted a partir de la cláusula contractual usted puede establecer temas como plazos. Ok, nosotros queremos que el arbitraje dure máximo 3 meses. Nosotros queremos que este arbitraje sea conocido solo por un árbitro o por 3 árbitros. Nosotros como parte en el contrato establecemos que la decisión que dicte esos árbitros no va a ser recurrible, no va a caber ningún recurso. El proceso arbitral le permite esto. Incluso dentro del proceso, si establecimos 3 meses y vemos que ya va a llegar a su final, nosotros como parte podemos extender ese plazo y no hay ningún problema. En cambio, el proceso judicial es rígido. Usted llega como ciudadano común y usted se somete al proceso judicial, se somete al Poder Judicial conforme lo que establece el Código Procesal Civil. Entonces, ahí usted no puede decir, ok, yo quiero que el proceso dure 3 meses. No, no va a durar 3 meses. Se tiene que someter al tiempo que va a durar el proceso judicial. Ok, yo no quiero que el proceso lo conozca este juez. Bueno, si al juez le tocó como las reglas de repartición aleatoria, ese juez lo va a conocer por regla general, salvo que dentro de ese juez exista una causa de recusación, como amistad íntima, enemistad manifiesta, etc. Si el código dice que contra esa sentencia cae apelación y posterior cae a casación, usted se tiene que someter a eso. Así que usted como parte dentro del proceso judicial se somete literalmente a las reglas ya establecidas por el Código Procesal Civil, si es una materia de las que vienen acá a lo que es el centro de arbitraje. La tercera ventaja, para mí una de las más grandes, es el tema, esto está relacionado con el pago de tarifas, pero versus la duración del proceso. Ya decíamos, si usted como parte no estableció cuánto iba a durar, ya dice nuestro reglamento que a partir de la instalación del tribunal el proceso como máximo va a durar 5 meses. Y bueno, si está la vía libre para acudir al recurso, que es el recurso en nulidad, pues probablemente unos 3 meses, eso ya se conoce ante una corte de apelaciones, no se conoce acá, pero en menos de un año, en 8 meses, usted puede tener una resolución definitiva a su problema. En cambio, la justicia civil, como términos muy generales, porque esto es muy variable, podemos estar en la primera instancia 7 meses, un año. La segunda instancia podemos estar 4 meses, 6 meses. Y si eso accede hasta la casación, allá súmele año y medio, 2 años más. Entonces allá estamos hablando del proceso judicial, un promedio de 4 años, 3 años, versus los 6, 7 meses por la vía arbitral. Y por último es esto de los recursos, esto está relacionado con el tiempo. El recurso en la vía judicial, usted se tiene que someter a los recursos que ya la ley establece. No puede usted como parte pactar de que ese fallo no va a ser recurrible porque ya la ley sí lo otorga. Hay que
ejercerlo. Si la parte lo tiene a bien, entonces muchas veces esto se puede utilizar como mecanismo de dilatación. Y no digamos si esto va a una casación, como antes decía. Y en cambio acá el laudo arbitral, de acuerdo a lo que establece la ley de conciliación y arbitraje, así como el reglamento, es susceptible únicamente de el recurso a nulidad, se llama, que este es conocido por la Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial acá de San Pedro Sula. Y bueno, esto es el final de nuestra presentación. La intención, como repito, desde el inicio era dar a conocer los servicios que presta este centro, hablar un poco de lo que es la conciliación, el arbitraje, y pues dar una visión preliminar de lo que es el contrato tal cual hizo la abogada Ariel. Así que agradecemos su atención. En este centro estamos al servicio de ustedes para la resolución de los conflictos. Y bueno, si ustedes tienen alguna consulta, con mucho gusto la atendemos, la abogada Ariel ahí. Ok, gracias abogado, gracias abogada por compartir con nosotros esos conocimientos. Tenemos unas cuantas consultas aquí en el chat, no sé si disponemos de tiempo para poder cubrirlas, abogado, usted me confirma y si es tiempo me indica cuándo. Claro, claro, con mucho gusto y bueno, usted nos dice la consulta y de acuerdo a las materias que fuimos abordando las iremos respondiendo sin perjuicio de que podamos hacer alguna apreciación extra por parte del otro panelista. Ok, algunas preguntas ya fueron respondidas en su exponencia y aquí hay otras preguntas también de la exponencia de la abogada Ariela. Entonces las voy a ir leyendo y si ya fueron abarcadas, pues usted me indica y continuemos con la siguiente. Esta fue ¿dónde se registra un contrato y es necesario hacerlo? Ok, bueno, aquí depende del tipo de contrato, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, si se inscribe en el departamento de inquilinato, pues del domicilio donde se encuentre el bien arrendado. Por ejemplo, también el contrato o pacto societario, que es la escritura de constitución de un negocio o empresa, sociedad, comerciante individual, también se inscribe, pues, como ya sabemos, en el registro mercantil y Cámara de Comercio. De igual manera, pues en su tiempo, los contratos del empleo por hora, cuando aún existían, se inscribían en la Secretaría del Trabajo y pues una compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble, se tiene que hacer su inscripción correspondiente en el Instituto de la Propiedad. Pero sí, definitivamente que no son todos los contratos, son algunos que sí lo requieren, esa formalidad para que tenga validez. Gracias, abogada. Continuamos con otra pregunta. Buenos días a todos. ¿Qué tipos de contratos son unilateral y bilateral? Segunda pregunta de la misma persona. ¿Los tipos de contrato cambian si son con el Estado o entre privados? Ok, como lo vimos también en la presentación, pues son unilaterales cuando solo una de las partes pues tiene una obligación contractual y bilaterales cuando se establecen obligaciones recíprocas en las compraventas, por ejemplo. Yo tengo la obligación como vendedor de entregar el bien y el comprador tiene la obligación de pagarme el precio a cambio de ese bien. No sé si respondí la pregunta. Gracias, abogada. Esperamos que sí. Solo ahí quedó pendiente, voy a aprovechar a contestarla, decía esta persona, si los tipos de contrato cambian, si son con el Estado o entre privados. Bueno, digamos que la estructura suele ser igual. En el ámbito privado ya tenemos lo que es el Código Civil, Código de Comercio, que nos establece la naturaleza, las obligaciones de cada contrato. Pero en cuanto al Estado también podemos ver alguna norma especial de lo que son, por ejemplo, la ley de contratación con el Estado, que ya establece ciertas cuestiones muy puntuales para con el Estado, pero digamos que en tema de estructura, no hay diferencias y bueno, ya el fondo, el tema de las obligaciones sí puede cambiar a partir de cuál es el objeto que tenga previsto. Ok, gracias, abogado. Vamos con la siguiente pregunta. Buen día. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato indefinido, contrato permanente y el contrato por hora?
Ok, en este caso estamos viendo pues un contrato de trabajo, ¿verdad? Contrato de trabajo por tiempo, por tiempo indeterminado o permanente, pues se puede decir que es lo mismo, ¿verdad? Cumple el mismo efecto, que es asegurar esa permanencia. Como lo mencioné, ya no existe el contrato por hora, ahora estamos a lo que establece el Código del Trabajo de en qué casos particulares y específicos el contrato va a ser por tiempo determinado, ¿verdad? En este, por ejemplo, son aquellos que en atención a la naturaleza del mismo trabajo, pues pueden ser considerados como por tiempo determinado, por tiempo específico. Estos son, por ejemplo, en los casos que trabajan en el campo, que hay cosecha y siembra, que no es en todo el año. Por ende, por su naturaleza, pues sí puede ser un contrato por tiempo determinado. Sin embargo, por regla general, pues estamos a lo que establece el Código del Trabajo, que deberán ser por tiempo indeterminado o permanentes. Gracias. Vamos al siguiente. Aquí un participante dice, tenemos intención de exportar y se deberá generar contratos por partes en otro país. ¿Qué tipo de contrato o mecanismo recomiendan para este fin? Ok, en este caso, pues hay un contrato específico en base a los Incoterms. Estos son, pues, como términos del comercio internacional que les permite establecer, en el caso de importación y exportación, desde que el producto deja el lugar de origen hasta que llega a su destino. Este es un tema bastante interesante y bastante amplio, por lo que si gustan dejar su correo, podemos mandarle un poco más de información al respecto. Ok. Vamos aquí. Y si no, también acá, sabemos que el tiempo es corto, si no, también acá en el segundo nivel de la Cámara de Comercio, ustedes consultan por la abogada Ariela o por el abogado Luis, o llaman al teléfono para hacer una cita. Vamos a ver otra pregunta. Buenos días. Si bien el reglamento del CCA establece los costos y cómo serán distribuidos por las partes, ¿se puede pactar de forma distinta de la cláusula arbitral en el contrato? Sí, buenos días, creo que este es José Manuel. Bueno, ese tema, José Manuel, sí, digamos que es una norma que ya establece el reglamento del centro, tanto de este centro como de otros, que esto forma parte, digamos, de, por una parte, la administración del proceso, llámese de conciliación o arbitraje, y los honorarios de los árbitros y de los conciliadores en su caso. Entonces, digamos que las partes sí tienen el poder de disponer sobre la duración del proceso, sobre el número de árbitros que van a integrar, entre otros, pero no en cuanto a variar estas tarifas, porque ya son tarifas previamente aprobadas por medio de junta directiva y esto forma parte también de la operatividad del centro. Entonces, digamos que las partes no tendrían como ese poder de reducir la tarifa que ya establece el reglamento, porque bueno, esto pudiera dar lugar incluso a establecer algunas tarifas ilusorias o algo por el estilo que no pudiera sostenerse. Ok, gracias abogado. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si una de las partes no acepta resolver en el centro de arbitraje? ¿Debe hacerse forzosamente por la vía judicial o podemos establecer como el primer medio de conciliación el centro de arbitraje de forma obligatoria? Sí, Wendy Alemán. Como decíamos, para poder acceder al arbitraje es necesario que exista ese pacto escrito previo, que bien lo haga como cláusula en contrato o en un documento posterior, o la otra opción es que esto no existe, se presente la demanda, pero esta forma es un poco más riesgosa porque puede venir la otra parte a decir, no, yo no me quiero someter al arbitraje. En cambio, si ya la obligación está adquirida, pues esta parte no pudiera venir como a desconocerla, digamos. Pero también, como usted dice, si no es arbitraje, usted dentro de la cláusula puede establecer que previo a acudir a un proceso, digamos judicial, se va a agotar lo que es un intento de conciliación ante este centro, lo cual es perfectamente viable. Ok, vamos a ver si. Buenos días. ¿La CCIC puede apoyar en la creación de un contrato para servicios o garantías?
Claro que sí. También nosotros, pues, bueno, nuestros socios afiliados brindamos ese servicio de asesoría legal gratuita. Sin embargo, igual nos puedes visitar o enviar un correo también para, si eres afiliado, agrega tu número de socio y estaremos revisando ese contrato y pues dándote consejos de cómo mejorarlo en su caso. Ok, gracias, abogada. Otra consulta. ¿Los contratos de prestación de servicios profesionales deben autenticarse? No, bueno, esa es una pregunta la pregunta sería ¿por qué se debería autenticar? Y en ciertos casos, pues, sí se requiere presentar documentación en algún lugar o ante alguna institución autenticado el contrato, pero en principio la firma de las partes, pues, es lo que le da y lo que reúna los elementos esenciales de ese contrato es lo que le da la validez al mismo. Gracias. Vamos con otra pregunta. Si existe un contrato con cláusulas con un contratista para construcción de vivienda y se incumple la fecha de entrega estipulada y pasa más de 3 meses a la fecha inicial y tampoco se ha terminado el bien inmueble, ¿se puede demandar al contratista? Sí, Ulvia creo que hace la consulta. Es correcto. En este caso estaríamos ante la denominada responsabilidad contractual. Aquí estaríamos, como explicaba la abogada Ariel, ante un contrato bilateral donde el contratista adquirió esta obligación de entrega de vivienda en un plazo determinado y por su parte el cliente de él, digamos, la obligación de pago. En este supuesto habría un incumplimiento por parte del contratista y de acuerdo al Código Civil, esto es susceptible de indemnización de daños y perjuicios. Si no establecieron una cláusula para someterse al arbitraje, entonces este tipo de proceso tendría que ir a la justicia ordinaria, la justicia civil. Ok, vamos con la otra pregunta. Hola, ¿qué tipo de contrato se le puede hacer a enfermeras de turno que no cumplen con las 40 horas a la semana? Ok, esta pregunta por ahorita, recordemos que fue dejada sin valor y efecto, fue derogada la ley de empleo por hora. Así que por ahora, solo a nivel de Congreso Nacional se encuentra una iniciativa para una nueva ley que regule estas relaciones de trabajo menor a las jornadas ordinarias o incluso una reforma al Código del Trabajo. Pero actualmente, el día de hoy, no existe una normativa que establezca, digamos, empleo por hora y por lo tanto habría que estar a lo dispuesto a la jornada ordinaria que ya establece el Código del Trabajo. Ok, abogado, tenemos otras consultas acá en el chat. Vamos a ver. Usted me indica su tiempo, abogado. Aquí tenemos varias consultas. Sí, no se preocupe. Ok, ¿la conciliación solo puede aplicarse si se establece la cláusula arbitral? Ahí son cosas bien diferentes. Recuerden que una cosa es la conciliación y otra cosa es la cláusula arbitral. Entonces, en cuanto al arbitraje, ya vimos que sí es necesario que conste por escrito en una cláusula, pero este es someternos al proceso arbitral de conformidad al reglamento de este centro. La conciliación, por su lado, recuerden que tiene este mecanismo que es de carácter voluntario. Entonces, aquí puede suceder de que la parte usted presente una solicitud, pero la parte contraria, la otra parte contratante no quiera someterse, entonces dado este carácter de voluntariedad, la conciliación no pudiera persistir. En cambio, el arbitraje es distinto, porque el arbitraje hace las veces de un proceso judicial y el arbitraje, cuando ya está pactado el arbitraje como tal, si la parte no comparece, el proceso arbitral sigue su curso hasta que se dicta un laudo, una sentencia arbitral. Ok, gracias. Vamos con otra pregunta. Tengo una consulta. Una vez iniciado el proceso arbitral, ¿se podría renunciar e irse vía judicial? Cuando las partes previamente en el contrato ya se sometieron a este mecanismo del arbitraje, sí pudieran renunciar, pero que se genere con el consentimiento de ambos. O sea, que ambas partes renuncien y deseen llevarlo a la parte judicial, pero solo con la decisión unilateral de una persona no.
salvo que esa cláusula haya sido declarada nula por un juez competente, pero unilateralmente una persona no puede renunciar. Gracias. Otra consulta. En el caso que no se tenga contrato, pero tenemos un cliente que no ha pagado una factura y es un monto mayor a 100,000 lempiras, creo que dice ahí, ¿hay alguna forma que puedan pagar? Es una factura, dice. Es una factura. Sí, ok, bueno, en ese caso no hay pacto arbitral, digamos, técnicamente sería bien difícil venir acá, pudiera acudirse acá a través de la conciliación o llevarlo a través de un proceso judicial. Para ese caso ya se regula lo que es un proceso monitorio para que tutela esta clase de créditos impagados hasta una cuantía máxima de 200,000 lempiras. Entonces, por lo que me cuenta, creo que ese sería el procedimiento idóneo, pero por la vía judicial. Creo que tendríamos, Suani, espacio para 2 preguntas más. Ok, muy bien. Una pregunta acá importante. ¿Cuál es el proceso a seguir para presentar una conciliación en la Cámara de Comercio? Sí, muy bien. Ok, ya en nuestra página web de Cámara de Comercio e Industria de Cortés van a ver un icono que dice Centro de Conciliación y Arbitraje. Ahí usted entra, va a ver lo que es el reglamento y ya se establece cuáles son los pasos, los elementos que debe tener la solicitud para poderla presentar acá. Básicamente identificar a quién es la parte solicitante, la parte solicitada, una reseña de lo que es el conflicto y en todo caso anexar los documentos que se requieran, por ejemplo, si se comparece con profesional del derecho, acreditar el poder correspondiente. En ese mismo reglamento va a poder ver en la parte final lo que es la tarifa para la administración del proceso de conciliación. Ok, tenemos 2 preguntas más para finalizar, para no dejar ninguna incompleta. Solamente que acá el ingeniero Alexander nos hace una consulta, pero no comprendo muy bien. Vamos a ver si ustedes me ayudan a la comprensión. Día en el sector de construcción, que es por proyecto, ¿cómo sería el proyecto? No sé si nos especifica mejor o fui yo la que no comprendo. Bueno, mientras tanto el ingeniero nos redacta ahí nuevamente la consulta. Voy a leer una que está más abajo. Si no existiera una cláusula de conciliación y arbitraje en el contrato, ¿no podría someterse a un proceso de conciliación? Si el caso de arbitraje si no está previamente establecida, sí se puede presentar la demanda, seguramente se puede admitir, pero eso queda supeditado a que va a venir la otra persona y decir, no, yo no acepto, recordemos la voluntariedad, yo no di mi consentimiento para traer esto al arbitraje, así que este centro es incompetente para conocer del asunto, suceder eso. Entonces, ahí la sugerencia que nosotros damos que al momento de constituir nuestras relaciones contractuales, si nosotros con toda la información consideramos que el arbitraje es un mecanismo más idóneo, más expedito para resolver mi conflicto, que previamente lo comencemos a incorporar en nuestros contratos como cláusula o como un acuerdo posterior. Esa sería como mi recomendación. Gracias, abogado. Vemos que aquí el ingeniero que nos había escrito su consulta, el ingeniero Alexander, no volvió a escribirlo acá. La voy a leer de nuevo, tal vez fue que yo no comprendí bien. Día en el sector de construcción, que es por proyecto, ¿cómo sería el proyecto? Casi no entiendo la pregunta. Ok, vamos a ver si el ingeniero aquí, el ingeniero si está por ahí, si nos levanta su manito tal vez, para que le podamos habilitar el O micrófono, igual, puede hacer su digamos, consulta. él nos pudiera escribir a lo que es nuestro correo que sale ahí y nosotros a través de, por el correo electrónico dar respuesta, porque, bueno, tal cual me la lee, no logro comprender cuál es la pregunta. Ok, entonces vamos a finalizar ya. Solamente aquí otra consulta, ¿cómo se puede formar parte del grupo de árbitros técnicos del CCA? Sí, muy bien. El reglamento dice que usted como persona interesada para conciliador o árbitro puede presentar su solicitud acreditando lo que corresponda. Por ejemplo, si usted va a ser un árbitro de derecho, pues lógicamente estar en el título correspondiente, estar colegiado, acreditar sus capacitaciones, su experiencia.
y a partir de ahí, de parte de la dirección se hace todo el análisis para estimar si usted cumple o no los requisitos, y una vez esto se pasa a la comisión, quien finalmente aprueba o rechaza la solicitud. Si usted se aboca directamente con nosotros aquí en el centro, pues pudiéramos brindarle mayor detalles al respecto. Ok, muchas gracias, abogado.